¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos de Es Diario. Hoy es día 10 de abril. Hoy tenemos portadas en los periódicos como para ponerse a temblar, porque ayer la tarde nos dejó una tarde absolutamente turbulenta, no por el tiempo, que está muy soleado y primaveral, sino por las noticias, las que tienen que ver sobre todo con dos personas que están o estuvieron muy cercanas a Pedro Sánchez. En el caso de Begoña Gómez, su mujer; en el caso de José Luis Ábalos, su ex superministro, el que estaba siempre a su lado. Noticias que les achicharran a los dos. Estas son las portadas de los periódicos de hoy. Presten atención porque vamos a comenzar con nuestro periódico, el diario Es Diario, que tiene este titular: silencio tronador del gobierno ante la avalancha de acusaciones a Ábalos, con Begoña Gómez de por medio. Este es el titular que elegimos, información de Raúl Puente. Ni Sánchez ni ninguno de sus ministros se han pronunciado sobre el nuevo informe de la UCO, con cuantiosas novedades sobre el que fuera ministro y compañero en el PSOE. Más enchufes de exparejas, el alquiler de una vivienda de lujo para apoyar el rescate de Europa y una llamada de Javier Hidalgo a la mujer del presidente para pedir ayuda en esa misma operación. El nombre Air Europa es un nexo que comunica, como dos vasos comunicantes, lo de Ábalos, lo de Begoña, finalmente la sombra que atenaza todo el entorno del poder de Pedro Sánchez. El rescate de Air Europa en 2020, Hidalgo, el CEO de esa compañía, habría llamado, según la UCO, a Begoña Gómez para pedirle ayuda, desesperado porque quería ver cómo podían rescatar su aerolínea. Ya saben, esa época, en plena pandemia, con el tráfico aéreo en todo el mundo interrumpido y las compañías aéreas en la picota. Ahí es donde habría intervenido, o podría haber intervenido, Begoña Gómez, según ese informe de la UCO. Eso es lo que habría que demostrar, probar y estudiar. Pero la llamada se produjo, la llamada de Hidalgo se produjo, y Ábalos, por el rescate de Europa, que finalmente sí que se produjo, habría obtenido prebendas de las suyas, de las que le gustan, unas vacaciones a tutiplén en Marbella, en un chalet de lujo. Se pueden imaginar cómo, tratándose de Ábalos. Ese sería el pago por su intervención en el rescate de Europa, y Koldo, su fiel escudero, dijo: José Luis, esto todo gratis en pago a los servicios prestados en el rescate de Europa. Todo esto es lo que desvelaban ayer esos informes de la UCO, todo esto es lo que habría que demostrar en un juicio, en una instrucción judicial, pero el informe de la UCO, de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, lo que hace es poner el apoyo para que luego el juez ya investigue en base a informes como ese. Tenemos también la portada del ABC, que va en esa misma dirección. Hidalgo acaba de llamar a Begoña. Esto es una frase literal que recoge ese informe de la UCO. La UCO sitúa por primera vez a la mujer de Sánchez en el momento clave de las negociaciones sobre el rescate de Air Europa. Gómez se cuela en la investigación de la trama Ábalos-Koldo. Esto es lo que dice ABC. Gómez se refiere a la mujer del presidente. Begoña Gómez se cuela en la investigación de la trama Koldo. Por eso les decía que ayer lo que tuvimos realmente fue un vaso comunicante entre dos de los casos los más graves que están achicharrando al presidente del gobierno. Vaso comunicante entre el caso Begoña Gómez y el caso Ábalos, el caso Koldo. Y luego en la imagen de portada, pues a Pedro Sánchez poniendo una ofrenda en el mausoleo de un dictador, con este titular: la Casa Blanca carga contra Sánchez mientras rinde tributo a Ho Chi Minh, el dictador fundador de la dictadura comunista de Vietnam. Allí ha ido Sánchez en busca de dinero, y como hay dinero de por medio, pues le da igual lo de rendir tributos a dictadores. Aquí, para sacar rédito electoral, o eso él piensa, lo que hace es desenterrarlos, pero allí le rinde homenaje con coronas de flores. Este es el personaje que tenemos en la Moncloa. Más cosas en las portadas de los periódicos. De Ojetip, los mensajes intervenidos a la trama salpican a Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. Este es el titular de The Ojetip sobre lo que les comentaba al principio, este rescate de Europa que se está poniendo al rojo vivo y que está ya salpicando a los dos
charcos que están alrededor de Sánchez, lo de Ábalos y lo de Begoña Gómez, y esa es la información de Objective. También tenemos más informaciones novedosas en el Confidencial, con este titular: que Hidalgo llame a quien haga falta, los WhatsApp del rescate de Europa que cercan al gobierno. Esta es la visión, el enfoque, la aportación del diario El Confidencial sobre este mismo asunto. Y luego tenemos el OK Diario, que va con el asunto del emérito y de lo de Corina. Juan Carlos I confiesa a sus íntimos por qué demanda a Corina y a Revilla. No quiero pasar a la historia como un corrupto. Esta es la gran preocupación del emérito. Según los que le rodean, según los que le conocen, no quiere pasar, dice, a la historia como un corrupto. Esto lo dice, claro, un hombre de una edad avanzada, de 87 años, que estaba muy cómodo en su pedestal, en la entronización que la historia le había puesto como, efectivamente, como una persona que facilitó el tránsito a la democracia en España, pero finalmente, corrupto o no, porque tampoco ha habido un juicio que lo demuestre, porque es una persona inmune, bueno, pues corrupto o no, realmente hay sombras, también hay sombras en su reinado, y a la historia tendrá que pasar con sus luces y con sus sombras, como cualquier hijo de vecino, realmente, eso es así para todos. Así que este es el titular del OK Diario, y tenemos más titulares. Más titulares: El Mundo. Trump se pliega a los mercados y concentra el castigo en China. Esta es la gran novedad también del día. Trump, que baja el listón, que ahora mantiene todo el arancelazo en China, pero que rebaja los aranceles en otras zonas del mundo, de momento por 3 meses, ha dicho, en otras zonas del mundo como en la Unión Europea. Los rebaja al 10%, antes los había puesto en su primera acometida, aquel famoso día en el que salió con las tablas de los aranceles a anunciarlo a los 4 vientos, los había puesto en el 20-25%, ahora los rebaja menos, en el caso de China, al 10%. Lo que quiere, está claro, es, con este volantazo que ha dado en las últimas horas, iniciar un tira y afloja, un proceso de negociación, que era lo que se especulaba, se barajaba al principio que podría hacer. También tenemos imagen en El Mundo de Pedro Sánchez rodeado de la parafernalia de la dictadura comunista de Vietnam, haciéndose fotos con el máximo dirigente de Vietnam. Y tenemos la portada del diario El País, que también va con el asunto de Trump. Van a ver el titular: Trump cede ante los mercados y da una tregua de 90 días, salvo a China. Es decir, esto es lo que ha dicho Trump: 90 días, 3 meses, con unos aranceles reducidos a la Unión Europea, que es a lo que más nos interesa, reducidos al 10%, y luego se irá viendo y luego se irá negociando. Pero China no. China no, realmente aquí lo que se traduce es que China es el gran objetivo de Donald Trump, es el objetivo, es el enemigo contra el que va de forma prioritaria esta guerra comercial del inquilino de la Casa Blanca. Bueno, pues esto es el resumen de prensa de este 10 de abril, muchas noticias, mucha novedad sobre Ábalos, sobre Begoña Gómez y también sobre lo que está ocurriendo en el mundo con un Donald Trump que da bandazos, que nos tiene de sobresalto en sobresalto y que ahora parece que rebaja la tensión. Hablaremos de todo ello. Ahora se quedan con el editorial de Es Diario. ERE Europa y Begoña Gómez, el último clavo en el ataúd de un gobierno agotado. El último informe de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, ha estallado como una granada en el núcleo de Moncloa, y con razón. Las investigaciones confirman lo que muchos intuían: el rescate de ERE Europa por 475 millones de euros, nada menos, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020, no fue precisamente una operación transparente. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo hombre de confianza de Pedro Sánchez, desempeñó un papel crucial en desbloquear esta millonaria ayuda pública, además con la sospecha de que hubo mordidas y pagos en agradecimiento a sus gestiones. Pero lo que realmente acorrala al presidente es la implicación de su esposa Begoña Gómez en este pantano, en este lodazal. El dato es irrefutable. Javier Hidalgo, CEO de Globalia, llamó a Begoña a principios de septiembre de 2020, cuando el rescate de su aerolínea estaba, perdón por la palabra, jodido, según los mensajes interceptados entre Víctor Aldama y Koldo García, figuras centrales de la trama. ¿Por qué Hidalgo contactó a la esposa del presidente en lugar de usar los canales oficiales?
La respuesta parece evidente, quería llegar a Sánchez, el único capaz de mover los hilos. Y curiosamente, apenas 2 meses después, el Consejo de Ministros aprobó esa inyección de fondos. Lo que estaba jodido pasó a ser aprobado en 2 meses. Casualidad, dirán algunos. Presunto tráfico de influencias, señala sin embargo la lógica. La situación de Begoña Gómez se torna insostenible. Este informe no solo la coloca en el epicentro de las gestiones, sino que arrastra directamente a Sánchez, quien lideró el consejo que dio el visto bueno al rescate sin pestañear. ¿Qué líder permite que su entorno familiar medie en decisiones de esta magnitud? La única hipótesis razonable es que Sánchez lo sabía y lo consintió. Y ahora, ante este golpe, el Ejecutivo calla. Ni una palabra, ni una defensa, ni un desmentido. Ese silencio denota el estado de shock en el que ha quedado el gobierno, incapaz de articular una réplica. Sánchez debe salir de su mutismo y explicar con todo detalle qué ocurrió. Si su versión no convence o si no sabe cómo justificarlo, debería asumir responsabilidades y dimitir. Este gobierno está desgastado, agotado y cada día resulta más claro que España necesita un cambio. La convocatoria de elecciones es ya una urgencia ineludible.